Hola, ¿qué tal? Yo les voy a estar hablando de los orígenes, los fundamentos, los autores de la psicología dinámica. Empecemos por decir que la psicología dinámica tiene sus raíces en lo que es en el psicoanálisis de Sigmund Freud, que este fue desarrollado a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Este enfoque, el psicoanálisis, se enfocaba cómo los procesos inconscientes internos influían en nuestro comportamiento, influían en nuestras emociones y nuestros pensamientos. La psicología dinámica todavía conserva estos principios, pero se simplificaron para ser usados de una manera más rápida en lo que es la terapia. Entonces empecemos con lo como mencioné en el psicoanálisis de Freud. Freud y su teoría psicoanalítica. Él introdujo esta idea que gran parte de nuestro comportamiento es determinado por nuestros procesos inconscientes. Él dice que la mente se estructura en tres, en lo que sería el ello, que son nuestros deseos primitivos, en el yo, que es el racional y el mediador, y entonces en el super yo, que es como la moralidad. Él también habló de mecanismos de defensa que protegen al individuo de lo que es la ansiedad provocada por estos conflictos internos. Entonces, como mencioné, ya luego se empieza a hacer como un avance o una evolución. Distintos teóricos se basan en lo que habló y lo que hizo Freud, pero reformulan sus ideas enfocándose cómo todavía estos conflictos inconscientes nos afectan nuestro comportamiento, pero también dicen que nuestras experiencias tempranas, cuando estamos chiquitos, afectan nuestro comportamiento ya cuando estamos adultos. Y como mencioné, se llega a desarrollar un enfoque mucho más breve para ser aplicado a estos temas. Entonces, se puede decir que el término dinámico se refiere a las fuerzas internas que influyen en el comportamiento humano. La psicología dinámica como tal ve a la psique humana, por así decirlo, de una manera en la que estos mecanismos, en la que estos comportamientos es un constante cambio, por así decirlo. La psique del humano está en un constante cambio, entonces estos comportamientos, estos mecanismos podrían también estar en un constante cambio. Ahora, entonces, el desarrollo de este inconsciente, ¿qué pasa con esto que tanto hablan que nos afecta? Freud habló de lo que fueron los deseos reprimidos, como era el núcleo del inconsciente, se basaba demasiado en lo que eran los sueños y le dio demasiada importancia a esto. Otros teóricos, como en esta clase vimos y hicimos un trabajo de Melanie Klein amplió lo que fue esta teoría, resaltando la importancia de las primeras relaciones, como había mencionado cuando estamos pequeños, y las fantasías inconscientes que surgen en la infancia. Entonces, esto también nos afecta en el momento de que hablemos de nuestras relaciones interpersonales. Nuevamente, Melanie Klein y otros como Donald Winnicott propusieron que las relaciones tempranas con figuras clave, como lo que serían nuestros padres o nuestros cuidadores en ese momento, influyen profundamente en cómo nosotros nos relacionamos una vez lleguemos a adultos. Hablando de lo que fue el inconsciente, que se habla demasiado en este tema, nuestros comportamientos, lo que sentimos, está influenciado por el mismo. Es algo que no podemos tocar hasta así simplemente, sino que hay que hacer terapia para darse cuenta cuáles son esos fantasías, deseos reprimidos, experiencias que se mantienen en ese inconsciente que nos afectan entonces como adultos y crean prácticamente como patrones emocionales. Hablas también sobre lo que es la transferencia y la contratransferencia, que creo que lo estábamos hablando una clase atrás. La transferencia, para explicarlo rapidito, nuevamente es cuando los pacientes proyectan en el terapeuta emociones relacionadas con lo que es la figura importante de su pasado. Y la contratransferencia se refiere a cómo el terapeuta reacciona a esta proyección. Estas dos son herramientas bastante valiosas para el análisis en la terapia. Puede llegar a ser algo muy desastroso o puede ser algo realmente de gran ayuda. Y por último, cómo la psicología dinámica fue evolucionando en el aspecto de relaciones y vínculos. Se enfoca en lo que son las relaciones interpersonales, viendo la relación terapéutica como un espacio para explorar cómo el paciente se relaciona con las demás personas y modificar esos patrones que son disfuncionales. Ahora, como mencioné, los principales autores se podrían nuevamente mencionar a Sigmund Freud, obviamente, que fue el principal fundador de la teoría psicoanalística y el primer autor en introducir la idea de que la mente está estructurada en partes conscientes e inconscientes, y que esto puede causar trastornos, etc. Él habló de la represión, de la transferencia, de la interpretación de sueños. También se puede hablar de Carl Jung, que aunque inicialmente él empezó con Freud, Jung desarrolló luego su propia teoría, se apartó del enfoque psicoanalítico clásico, o sea, de Freud, introdujo otros conceptos como lo que fue el inconsciente colectivo, los arquetipos, y también exploró en lo que era la importancia de los mitos y los símbolos de desarrollo psicológico. Como mencioné, también Melanie Klein, que la hemos estado viendo todo el cuatrimestre, ella fue una de las figuras clave en la evolución del psicoanálisis y en la terapia psicodinámica, especialmente en cuanto a lo que es la comprensión del desarrollo infantil. Ella se centró en lo que eran las primeras experiencias, como mencioné, del bebé, particularmente en la relación que tenía ese bebé con su madre y el impacto en las dinámicas internas de la personalidad. Hay otras dos personas que quisiera mencionar. Una fue Wilfred Bain, o bien, no sé cómo pronunciar realmente, que es otro un psicoanalista importante que se centró en la comprensión de los procesos mentales y el funcionamiento psíquico, y introdujo lo que fue el concepto de contenedores psíquicos. Y también Erik Erikson, que aunque es más conocido por sus teorías de desarrollo psicosocial, Erikson también amplió lo que fueron las ideas de Freud en el desarrollo del yo a lo largo de toda su vida y en la teoría de las etapas del desarrollo psicosocial. Ahora quiero abordar rapidito lo que serían los enfoques de la teoría psicodinámica. Como mencioné, lo que sería la exploración del inconsciente, cómo el terapeuta psicodinámico trabaja con el paciente para identificar y comprender los conflictos que tiene la persona. Aborda mucho las relaciones tempranas, de cómo ese bebé, de ese niño, tenía esa relación con su cuidador, ya sea padre, madre, abuelo, abuela, y cómo esto lo va afectando al paso de los años hasta en su vida adulta y cómo se desarrolla de manera interpersonal con las demás personas. Lo que es los términos de transferencia y de contratransferencia, también se enfoca en eso. Y como un cuarto punto, podría decir que la intervención breve y centrada, a diferencia del psicoanálisis, la psicodinámica es mucho más directa. Y por último, el insight y el cambio, que el objetivo principal podría decir que el paciente adquiera una idea, no digamos insight o comprensión, una idea, una comprensión profunda sobre los motivos inconscientes del por qué
piensa tal cosa, de por qué siente tal cosa, de por qué se comporta de tal forma. A través de hacer este insight, se busca que el paciente pueda lograr un cambio positivo y duradero en su vida. No sé si alguna vez han tenido una experiencia en la cual de pronto paran y dicen, ¿por qué está sucediendo esto? O se dan cuenta que ustedes realmente tienen las riendas de su vida. Sucede que hasta ese momento la vida o las situaciones que tenían en ese periodo de tiempo solamente eran situaciones que se daban y ustedes estaban actuando en base a. Entonces, hacer este insight, este cambio de no actuar por nuestras experiencias del pasado, pero poner un stop y poder decir, yo tengo la decisión de poder hacer un cambio, más que nada eso es lo que se busca con lo que sería la psicología dinámica. Ahora, yo investigué un libro que se llama en español es la teoría psicodinámica, que es una guía para la práctica basada en la evidencia. Está en inglés, pero los autores son Richard Summers y Jacques P. Barber. Me pareció bastante bueno, estuve viendo bastante. A mí me gusta mucho leer, así que estuve buscando bastantes libros. Se los compartí a mis compañeras de forma PDF, lo conseguí gratis. Pero si lo quieren comprar en físico, ahí también tengo el link en Amazon a prácticamente el libro y por qué es relevante para nuestro tema, porque está muy relacionado con lo que es la psicología dinámica en el aspecto que explica cómo aplicar este enfoque terapéutico, que nos sirve bastante en un futuro, en la práctica clínica actual, basándose en lo que es la evidencia científica. Muy importante eso. La psicología dinámica se enfoca, como mencioné, en estos procesos inconscientes, entonces a veces se sale un poquito de lo que es la evidencia científica, como las personas quieren aplicar ciertas cosas. Entonces este libro se basa en lo que es en la ciencia, en lo que es la teoría dinámica. Este tipo de terapia, por así decirlo, con este libro menciona mucho lo que es Sigmund Freud. Yo lo estuve leyendo por encimita, en la versión gratis, no lo compré, cómo va añadiendo estas nuevas teorías que están respaldadas. El autor del libro usa muchos conceptos clave que creo que nos ayudan mucho, porque para poder entender la teoría hay que entender lo que estamos leyendo. Hay mucha terminología que, pues si no sabes lo que estás hablando, no puedes ni siquiera aplicarlo en una terapia. Entonces me fascinó que hubiera bastantes conceptos para uno poder entender. Hay bastantes instrucciones en cómo jugar a ese rol de terapeuta con el paciente. En resumen, se puede decir que el libro muestra cómo los principios tradicionales de lo que es la psicoterapia psicodinámica sigue siendo útil hasta el día de hoy. Yo soy más de conductual, por así decirlo, pero la verdad es que el libro está muy bien hecho. Respalda lo que es su efectividad, como bien mencionado, las instrucciones y todo, y cómo se puede aplicar de manera práctica en lo que es la terapia moderna. Muchas gracias.